Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer dos porciones en la palabra de Dios. La primera en Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 33. 23, 33. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y pasamos al versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y quisiera leer en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 42, Salmo 42, el Salmo 42, los primeros 5 versículos. Salmo 42, los primeros 5 versículos dicen así: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, esta mañana nosotros estuvimos rodeando la mesa del Señor, recordando la muerte de Cristo, y yo quisiera hablar de algo misterioso que pasó ese día y el significado que esto tiene. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. En ese sentido, los evangelistas son muy precisos para marcar ciertos horarios. Unos lo hacen de acuerdo al horario judío y otros de acuerdo al horario romano, pero coinciden en los datos, perfectamente en los datos de los horarios. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Y durante 3 horas, Jesús habla lo que ustedes saben que siempre hablamos de las 7 palabras de la cruz, los 7 diálogos que tuvo Jesús en la cruz. Lanza las 3 primeras palabras de la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que es con la que se abre la cruz. Luego, hablando con los soldados, con los ladrones que están alrededor de él, dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un diálogo que culmina con esa frase. Y luego, hablando a su madre y a Juan, le encomienda la madre a Juan, a María, a Juan. Esto sucede de las 9 hasta las 12, pero en las 12 se produce un eclipse de sol, a las 12 del mediodía. Y esto es una de las cosas más misteriosas que sucede y que relatan los 3 evangelios sinópticos que se dedican a los detalles. Narran el hecho de que a las 12 se produce un eclipse y que Jesús no vuelve a abrir la boca hasta las 3 de la tarde. Quiere decir que hay 3 horas de silencio. Y en esas 3 horas
no se habla nada, ni de las burlas, ni de nada de eso. Parecería que ese terror que produce siempre el eclipse, aun en quienes sabemos lo que es, esa sensación de inseguridad, golpeó a toda la gente y fueron 3 horas de agonía silenciosa de Jesús. Ahora, ustedes saben que al mediodía el sol está en su esplendor. Es el momento culminante del sol. Y en ese momento se oscurece, se produce un eclipse. Ahora, ese eclipse no puede ser un eclipse natural. Y no puede ser un eclipse natural porque era la Pascua. Y ustedes saben que el calendario de los judíos es un calendario lunar. La Pascua se celebra siempre en luna nueva. Y cuando hay luna nueva, no puede haber eclipse por la posición en que está la luna. Quiere decir que allí se produjo una oscuridad, unas tinieblas profundas, misteriosas. Y cuando aparecen estas cosas alrededor de la cruz, uno tiene que preguntarse cuál es el significado de estas tinieblas que cierran todo. Y si uno retrocede un poco hasta Getsemaní, el momento en que Jesús comienza su agonía, uno va a ver que lo primero que Jesús dice a sus discípulos sobre su agonía es: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, que comienza el sufrimiento de Cristo en ese momento. Y el sufrimiento se va acrecentando desde Getsemaní en adelante y se va transformando en una tortura psicológica, en una tortura física, hasta que llegamos al momento de la crucifixión. Y después que Jesús arregla todas las cosas, porque arregla el perdón de sus enemigos, arregla el asunto del ladrón en la cruz, arregla el problema familiar de María, que quedaba sola y se la entrega a Juan, es en ese momento cuando Jesús comienza a vivir el momento de mayor soledad. Y en ese momento es cuando se oscurece todo. Se oscurece porque es el momento culminante de quien está llevando el pecado de los hombres. Y por primera vez Jesús experimenta en ese momento la lejanía de Dios, el alejamiento de Dios. No es que el sol se oscurece solamente, es que Dios se oscurece porque no puede entrar en contacto con el pecado de los hombres. Y ese oscurecimiento es de la relación con Dios, es lo que marca las tinieblas. Y Jesús lo explica al final, porque rompe a las 3 de la tarde el tema de las tinieblas con la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir que el hombre que vivió siempre en la luz llega al momento de oscuridad porque Dios desaparece de su horizonte. Es lo que se muestra en ese momento, es justamente eso, la necesidad que Jesús tenía y que todos tenemos de la cercanía de Dios, y cómo la vida se oscurece hasta ser todas tinieblas cuando Dios está ausente en nuestra vida. Él lo está experimentando, que al cargar el pecado y al cerrarse Dios, todo se transforma en la vida en oscuridad. Raúl Horacio Bursaco, que fue un periodista argentino destacado, el director de Tiempo Argentino, era un fiel creyente también. Él escribió un cuento muy extraño acerca de la angustia. ¿Por qué el hombre tiene angustia de existir? En ese cuento dice que hay un grupo de genetistas que están estudiando los genes y están determinando para qué sirve cada gen. Y de pronto descubren el gen que produce la angustia. No la angustia de cuando tenemos miedo, sino la angustia existencial, la angustia del miedo a la muerte, a la no trascendencia, todo esto. Y comienzan a analizar el gen. Y dice que ese gen es el gen de la nostalgia de Dios. De que el alma tiene nostalgia de Dios
tiene nostalgia de Dios. Y se oscurece y se angustia si Dios está lejos. La presencia de Dios es como la presencia del sol en la vida, necesaria, imprescindible para el crecimiento, para el verdor, para la vida. Y cuando Dios está lejos se produce oscuridad. Per Lagervik, que es un escritor sueco, premio Nobel, se preocupó mucho por los problemas espirituales y tiene una novela muy interesante que se llama Barrabás. Él cuenta la historia de Barrabás, el hombre que fue salvado porque lo intercambiaron por Jesús, porque el pueblo lo eligió en el lugar de Jesús. Y a él le interesa qué le pasó después a ese hombre, si él entendió o no entendió el mensaje. Y resulta que él nunca, en la novela, nunca entiende el mensaje de Cristo. Él siente que es la casualidad y el azar la que lo libró, y vuelve a sus fechorías, y termina nuevamente en la cruz. Pero esta vez ya no hay nadie que lo salve, ¿no? Ya está crucificado. Y termina la novela diciendo que en el momento final de la vida, él, mirando hacia las tinieblas, dijo: a ti me entrego. Y yo creo que Per Lagervik está marcando algo interesante, que cuando Dios no está presente, el hombre se entrega a las tinieblas, se entrega a la oscuridad. O Dios está presente en nuestra vida y es la luz que nos ilumina en todo momento, o cuando Dios está ausente, estamos en las tinieblas absolutas. Ahora, en la vida cristiana hay momentos de oscurecimiento pasajero, temporario, pero nunca hay una ausencia total de Dios. Se nubla el horizonte del cristiano, pero hoy está nublado y no vemos el sol, pero la luz del sol está todavía allí, está presente, está. Pero el hombre que no tiene a Dios está en completas tinieblas, está en completa autoridad. Y es interesante unir este pasaje a este Salmo 42, donde el salmista habla de su necesidad de Dios. No sabemos quién es el salmista este, seguramente era un levita. Los levitas estaban muy cerca de Dios porque estaban en el templo, y de acuerdo al pensamiento hebreo, la presencia de Dios estaba en el templo. No habían llegado ellos todavía a comprender esto del Dios omnisciente, inmanente, que está cerca de todos nosotros. La inmanencia de Dios era cosa que ellos no entendían. Entonces Dios, para explicarle a ese pueblo, pone en el templo el lugar donde está Dios, y él siente que está en el norte de Israel, está cerca del Hermón, es decir, hay una provincia por medio para el templo, y él siente que está lejos del santuario de Dios. Y escribe este salmo. Ahora le escribe como un desterrado, y habla de la angustia, de la melancolía, de la nostalgia de estar lejos, de estar lejos. Y él dice, fíjense esta frase, que solamente un nostálgico puede escribirla: me acuerdo de cómo fui yo con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios. Es decir, él siente la nostalgia y dice, los conduje entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y él, estando lejos, físicamente en ese momento lejos, siente que le falta la comunión con el pueblo y que le falta la alegría de los que están cerca de Dios. Es decir, él está sintiendo las tinieblas, él se está sintiendo la falta de gozo y está diciendo que tiene que volver, tiene que estar cerca, porque Dios es el sol espiritual que lo alumbra. Y usa una figura, dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Es decir, cuando en el tiempo de sequía el ciervo brama porque necesita el elemento vital, dice, así es como brama el alma mía, porque mi alma tiene sed de Dios. El hombre alejado de Dios pierde el rumbo, entra en tinieblas, entra en oscuridad, entra en un estado de angustia, y él estaba experimentando eso, que su lejanía de Dios
para él era geográfica la lejanía, pero producía toda esa falta en su alma y hacía que su alma clamara por la comunión con Dios. El Señor graficó esto en la parábola del hijo pródigo que mencionábamos hace un momento, donde el hijo se desequilibra porque está lejos del Padre, pero cuando se acerca vuelve a estar a la luz del Padre y vuelve a encontrar la paz y la tranquilidad de la casa. Ahora, yo pensaba, leyendo este salmo y pensando en esto, el siervo siempre tuvo agua, y cuando tuvo agua a lo mejor ni estimó el agua, pero cuando le faltó es cuando allí uno empieza a estimar lo que ha tenido y valorar lo que ha tenido. El levita del Salmo y el hijo pródigo se dieron cuenta de la bendición de estar al lado del sol que alumbra cuando estuvieron lejos y cuando no lo tuvieron. Tal vez no podemos decir esto del levita, pero sí el hijo pródigo. Él no estimó lo que tenía hasta que lo perdió, hasta que estuvo lejos. El salmista retrata una necesidad universal, una necesidad de todos los hombres, de encontrar eso que puede darnos la respuesta y puede sacarnos de la angustia. Los griegos tenían una leyenda, que era la leyenda de Jasón y los argonautas, que viajaban por el mar en el Argos, en el buque, y viven 1001 peripecias. ¿Y qué era lo que buscaban ellos? Dice, ellos buscan un vellón de oro, un vellón de oro. Y ustedes saben que vellón de oro es pura mitología, ¿no es cierto? Pura mitología. Los vellones son de lana, no de oro. Pero el vellón de oro significaba la paz y la felicidad para ellos. Y los griegos en esta historia muestran que la vida es una búsqueda de esa satisfacción final, de esa respuesta final, y que el hombre entra en angustia cuando se aleja de Dios y está en oscuridad, y encuentra la paz en la medida que se acerca a Dios, y que se da cuenta que el gen ese de nostalgia tiene una respuesta al acercarse a Dios. San Agustín, que probó muchísimos caminos en su vida, muchos caminos, fue desde el hombre licencioso hasta el astrólogo, el licencioso que creía que la vida era el placer sin límite, hasta que se harta, y buscando el sentido de la vida, entonces se dedica a la astrología, para buscar en la astrología la respuesta acerca de su propia vida, y no la encuentra. Y después se une a un grupo religioso, los maniqueos, que creían en que hay dos fuerzas en el mundo que se oponen, el bien y el mal, y no encontró ni en la vida licenciosa, ni en la astrología, en el fatalismo de la astrología, ni en la religión superficial de creer que únicamente hay dos fuerzas que se oponen y nada más. No encontró satisfacción. Mientras tanto su madre estaba orando por él, ¿no? Permanentemente Mónica oraba por él. Y cuando él encuentra a Cristo en su vida, cuando él encuentra después de este peregrinar, él comienza las confesiones diciendo: porque nos criaste para vos, y nuestra alma y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en vos. Es decir, está hablando de la inquietud permanente de su vida hasta que encuentra el descanso en Dios. Es decir, estaba lejos, estaba en la oscuridad. Jesús se lo dijo a la samaritana: mira, el que bebe de este agua volverá a tener sed. No va a encontrar satisfacción abajo. El que bebe del agua que yo le daré, ese no tendrá sed jamás. Le está diciendo que cuando Dios está presente, la vida es totalmente diferente. El salmista no niega el valor de todas las cosas que están abajo. No lo niega, como Jesús tampoco negó el valor del agua que se sacaba del pozo. No lo negó. Pero aclara que eso no basta, que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es interesante que en hebreo, que es como escribe el salmista, la palabra alma, la misma palabra, significa alma y significa garganta.
garganta. Por lo tanto, cuando él dice mi alma tiene sed de Dios, está diciendo que la garganta espiritual está seca, que la garganta espiritual está necesitando de Dios, que está uniendo él lo físico y lo espiritual en una sola cosa. Mi alma tiene sed de Dios y tiene sed del Dios vivo. Y no plantea el asunto en plural, porque él podía, como músico del templo, decir, nuestra alma tiene sed de Dios. Él no habla en plural, él habla de la sed individual, es mi alma la que tiene sed de Dios, es tu alma la que tiene sed de Dios, es tu alma. Cada uno de nosotros tiene una forma especial de sed de Dios, y es absolutamente personal, pero él aclara, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. La sed no es una sed de religiosidad, porque él en el templo tenía todos los rituales, y él no menciona ninguno de los rituales. Yo no extraño los ritos, no extraño la ceremonia. Lo que extraño es la presencia de Dios, la presencia de Dios. Lo que extraño es ese Dios que llega hasta el alma. El rito me calma por un momento, pero Dios es el que da satisfacción. Y él dice del Dios vivo. Ustedes saben que Víctor Frank siempre tiene un libro que se llama La necesidad de Dios, y dice que los hombres, él lo dice desde el punto de vista psicológico, porque no habla como teólogo, que los hombres necesitan un Dios para vivir. Un Dios para vivir. Dice, hay gente que vive por el fútbol, y usted ve que hay gente que vive para eso. Ese es su Dios, y es el sentido de su vida. Es el sentido de su vida. Es lamentable, pero es así. Así como otros viven para el dinero, y ese es su Dios, y honran a ese Dios. Y podríamos seguir con todos los dioses. Lo que pasa es que cuando se llega al final de la vida, esos dioses muestran que son dioses falsos. Me sirvieron para vivir, pero no me sirven para morir. Me sirven para vivir, no me sirven para morir. Por eso el salmista no dice, mi alma tiene sed de un Dios. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, del que me va a ayudar en la vida, porque es el que me creó, y que me va a ayudar también en el momento de la despedida, porque es el Dios que me espera. Mi alma no tiene sed de un Dios cualquiera. Si el salmista está donde lo ubicamos, podía ser unos pocos metros, unos pocos kilómetros tal vez, y tenía los templos fenicios de Baal, ahí nomás. Pero él sabía que no era eso lo que satisfacía. Él está buscando al Dios vivo, que es el que da satisfacción realmente al alma. Igual que la samaritana, nosotros tenemos esa sed espiritual que no se sacia con lo de abajo. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de los cristianos. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Yo estoy cerca. Y este es un asunto espiritual, no es un asunto físico. Para el salmista era un asunto físico, estaba a muchos kilómetros. Para nosotros no es un asunto físico, es un asunto espiritual. Tenemos que mantener esa cercanía de Dios, que es la que realmente vivifica. Por eso el Señor le dijo a los discípulos y a la gente que lo escuchaba en la gran fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La luz del sol, que es la que da vida, el agua que sacia, está solamente en nuestra relación con el Señor. Y la satisfacción en la vida cristiana es directamente proporcional a la distancia que nos encontramos de Dios. A la distancia que nos encontramos de Dios. Hay más insatisfacción en el cristiano a medida que se aleja
y se va a encontrar más satisfecho a medida que está cerca. Y usted ve que hay cristianos que se quejan, tienen problemas permanentemente. Es esta distancia el problema. Es la distancia a la que están. Nada más que eso. Es la distancia. Si está cerca, no hay problema. Cuando se va alejando es cuando tiene problemas. Nosotros tenemos en Estados Unidos un amigo que ojalá me mande la foto para que ustedes puedan verla el domingo que viene, que se llama Javier. Es un médico cirujano. Es un médico cirujano que un día salió del quirófano, un día de tormenta, de las grandes tormentas que hay allí, huracanes, y salió del quirófano y con los mismos zapatos que usaba en el quirófano, salió fuera del sanatorio donde estaba él trabajando, del hospital donde estaba él trabajando, y resbaló, y se quebró el tendón de Aquiles. Bueno, por supuesto que hicieron todo, lo operaron y todo lo demás, pero mientras que estaba en este proceso, le descubren un cáncer de colon. Y el año pasado lo iban a operar. Entonces me llama por teléfono un día. Para nosotros ese día está grabado en la memoria por varias cosas. En primer lugar, porque él me llamó por teléfono y me dijo: pastor, mañana me van a operar. ¿Podemos orar? Me estaba llamando desde los Estados Unidos. Y le dije: sí, Javier, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y nos pusimos a orar con él, porque al otro día él entraba al quirófano. Y lo recordamos siempre porque ese día estaba Felipe en casa y Felipe, yo estaba jugando con él, y Felipe se quejaba de que yo hablaba mucho por teléfono, porque no sabía. Y si él le dice: mirá, Felipe, dice, lo que pasa es que hay un amigo por el que estamos orando que está muy enfermo, y le explicó. Y Felipe le dice: pero abuela, ustedes son dos solos, ¿por qué no le dicen a la iglesia que ore? La cuestión que lo operaron a Javier, y cuando sale de la operación me manda un mail y me dice: ahora comienza la quimioterapia y la radioterapia y todo lo demás. Y empezó a hacer su tratamiento de quimioterapia, que empezó bien y terminó afectándolo mucho. Y yo estaba preparado para verlo a él. Javier es una persona robusta, grande, bien robusta, y alegre, ¿no? Muy alegre, muy alegre. Usted está con él y siempre está contento, realmente tiene la paz del Señor. Y yo ya estaba preparado y dije: cuando yo lo vea, lo voy a encontrar seguramente muy desmejorado. Y seguramente no va a ser la misma persona. Y yo digo: yo no tengo que hacer ningún gesto que le pueda hacer mal, de asombro ni de nada. Tengo que estar preparado para todo. Y nos vamos a encontrar con Javier. Y me encuentro con el mismo Javier de antes. Exactamente con el mismo. Y me dice: todavía me falta, dice, me dice el último análisis que lo tiene que ver el médico y tiene que hablar conmigo. Y no sé si han salido todas las células o no salieron. Lo voy a tener este viernes, pastor. Pero estoy tan tranquilo confiando en el Señor. Y yo dije: pensar que hay gente que con lo mismo está desesperada, está angustiada. Pero él está cerca del Señor. Y no perdió su alegría. Estuvimos varias veces con él. Le dedicamos más tiempo que otras veces, realmente. Porque queríamos estar con él. No ha perdido para nada su alegría, su gozo en el Señor. Y el viernes recibió los resultados del estudio y dijeron: bueno, por ahora no hay nada. Así que dentro de un año volvemos a ver. Y él está en paz, con tranquilidad. Y yo lo miraba y decía: ¿qué es lo que tiene él que le falta a otros cristianos? Es esto: la distancia a la que uno se ubica de Dios. Dice: cuando salí del quirófano me dieron el primer diagnóstico negativo.
Y yo dije, Señor, si es tu voluntad, bienvenido sea. Bienvenido sea. Llamó a la esposa y le dijo, voy a hacer el testamento. Y la esposa dijo, no, que vas a hacer el testamento. Entonces dice, entonces no lo hice, pero no lo hice por ella, no por mí, porque yo estoy preparado. Es un hombre que debe tener 60 años, 62 años, pero está cerca, está cerca. Y yo pensaba tantas veces, hay gente que tiene mucho menos que eso, y está en la queja permanente. Cristianos que tienen a Cristo y por mucho menos que eso, se ahogan. Es que la distancia a la que estamos de Dios es como la distancia al sol, es la que nos sostiene, es la que nos mantiene. Por eso, muchas veces en la vida hay que detenerse y decir la frase que dijo el pródigo: me levantaré e iré a mi Padre, me voy a acercar, porque la paz está siempre cuando estamos cerca de Dios. Señor, te damos gracias porque hemos podido recordar que el Señor Jesucristo se acercó hasta nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados, que Él sufrió la oscuridad completa y total para que yo pudiera acercarme al sol y estar bajo la luz plena de ti. Y Padre, al mirarnos en el espejo de la palabra tuya, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón para que pensemos en cuál es la distancia a la que estamos de ti. Y quisiéramos, Padre, acercarnos, poner nuestro corazón cada vez más cerca de ti, poner nuestra vida cada vez más cerca de ti, para que la paz tuya y el gozo sean, como el apóstol dice, sea el gozo completo, el gozo cumplido en nuestra vida, que aquello que Cristo ganó por nosotros y para nosotros lo podamos vivir en plenitud. Señor, bendice a quienes hoy están pensando en su propia vida y pueden sentir que están lejos, que tienen que acercarse. Y te rogamos, Padre, que así como el pródigo un día se levantó y dijo, me levantaré e iré a mi Padre, puedan decir, voy a acercarme más al Padre Celestial. Voy a buscar más del calor de Él, de su refugio, de su luz. Porque estando cerca de Él es como tengo gozo y paz completa y como tengo esperanza. Señor, te damos gracias por la bendición de sentir que somos hijos tuyos en Cristo Jesús. Y te damos gracias porque tú nos estás llamando a la comunión contigo todos los días. Que podamos vivir esta semana cerca tuyo, bajo tu protección, gozando de la bendición que tú has ganado para nosotros en la cruz. Recibe, Señor, nuestra adoración esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.com.ar.
losgrandenstemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.